Hola, profe. Hola, profe. Déjenme ver si yo permito aquí algo. Ok. Eh, de confianza. Cualquier persona que tenga el vínculo a la reunión puede solicitar unirse. Actividad de reunión, permitir, bla, bla, bla. Bien, entonces, hoy es ya su última clase. La semana que viene tendrían su examencito. Que quedamos la semana pasada de que ustedes iban a preparar algo sobre URPA. Es algo sencillo, no es, eh, no es una presentación magistral ni nada de eso, sino lo básico en cuanto a la configuración que debe tener y cuáles son las patologías que se hacen en una URPA y que es la unidad de recuperación anestésica o una PACU, que es la misma abreviatura pero en inglés, y cuáles son las patologías o las situaciones que más se ven, que más se ven. Están todos admitidos. Si alguno preparó algo visual para mostrar, tienen el permiso de la plataforma aquí. También tenemos que dar un pequeño review de otras técnicas, otras formas de monitorización que yo tengo por aquí. Doctor, antes de yo tengo una pregunta con respecto al examen. Sí, sí, Eh, claro. ¿Cuál va a ser la modalidad y quién nos lo va a dar? O sea, usted no lo va a dar, va a ser virtual, va a ser presencial, de qué Va a tema va a ser, ir. va a ser presencial. Creo que ustedes tomaron uno ya, el primer parcial El presencial. parcial, sí. Igual. Es un examen sencillo de 25 o 30 preguntas entre selección múltiple, falso y verdadero y una pareja. Entonces no es nada que se salga de lo que ustedes han visto. ¿Usted qué va a O de hacer? lo que... Sí, yo voy el miércoles a las 8 allá. Si ustedes les parece, si a veces es difícil que tengan todos el tiempo, pueden tomarlo más temprano, porque yo voy el miércoles a las 2 y salgo de allá hasta que termine. Ok, y en ese caso nos pondríamos de acuerdo y le dejamos saber. Sí, sí, sí. Sí. Estoy buscando aquí lo de eh, lo de monitorización, lo que falta, pero podemos empezar con lo que ustedes han preparado para, para ver si yo tengo el chance de terminar otra clase de Benji que está corriendo. Bueno, una clase mía que está por terminar virtual también. Así que yo descargué esto. Sí, yo descargué esto. Vamos a descargarlo de nuevo. Ok.
Sí. Sí, se ve. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes.
No, no, va muy bien, no te preocupes. Sí, yo no sé si ustedes dieron relajante dentro de los temas del primer parcial. Bueno, eh, quizás no sé si en farmacia se lo dieron, pero en la clínica se utilizan dos tipos de relajantes. Relajante despolarizante, que nada más tenemos uno, que es la succinilcolina, y los relajantes no despolarizantes, donde ahí tú tienes un buen número que se han ido desarrollando, buscando un perfil de mejor seguridad en cuanto a inicio de acción, que sea rápido, tiempo de acción y que dure lo suficiente, que dure mucho y que sea fácilmente reversible con pocos efectos adversos. Pues, por ejemplo, muchos de ellos tienen efectos adversos de liberación de histamina o de reacción de hipersensibilidad o de hipotensión. Entonces, se desarrollaron muchos relajantes, se han desarrollado muchos relajantes neuromusculares no despolarizantes. Despolarizante solamente la succinilcolina. No despolarizante, mibacurio, atracurio, becuronio, gantacurio, hay mucho. Rocuronio. Actualmente lo que más se utilizan son el atracurio, el rocuronio y el becuronio. Entonces, ¿qué pasa? La succinilcolina nunca hay que revertirla. Sí, nunca hay que revertirla porque la succinilcolina tiene una duración de minutos. Tiene un inicio de acción bastante rápido, pero tiene una duración de minutos. Y luego tiene otros efectos adversos como las fasciculaciones, porque como es despolarizante, inicia una corriente despolarizante inicial que despolariza la musculatura esquelética. Dame un segundo. Que despolariza la musculatura esquelética. Bien, entonces, ¿qué pasa? Los relajantes, eh, los depolarizantes que duran más, tienden a, primero hay que monitorizarlo. Se monitoriza en el transoperatorio. Obviamente se saca un paciente a unidad de recuperación posanestésica cuando se haya determinado objetivamente que tiene reversión completa del bloqueo neuromuscular. Y eso se hace haciendo monitorización con el tren de 4. Hay más formas, pero ese es prácticamente el gold standard, el tren de 4, que fue el que tú perfectamente mencionaste y describiste con lo suficiente que ustedes tienen que saber. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no se revierten los relajantes o cuando el paciente tiene condiciones en las que hay objetividad de que hay reversión neuromuscular, pero el paciente no tiene, realmente tiene condiciones como una distrofia muscular, un déficit de acetilcolinesterasa, interacción con medicamentos de larga duración, de más larga duración. Entonces, aparece bloqueo residual en el posoperatorio. Y eso hay que revertirlo, tanto en quirófano como en la URPA, en la unidad de recuperación posanestésica. Se, re, se revierte con los revertidores. Se utiliza la neostigmina en combinación con atropina, porque la neostigmina es un colinérgico de acción indirecta. Es un inhibidor de la colinesterasa que aumenta la acetilcolina en el espacio, en la sinapsis, la unión neuromuscular. Entonces, eh, es un colinérgico. Entonces, la neostigmina funciona con la mayoría de los relajantes neuromusculares, porque el mecanismo de acción de los relajantes neuromusculares de todos es un bloqueo de los receptores nicotínicos de acetilcolina. Entonces, esto aumenta la acetilcolina disponible para superar o sobrepasar el bloqueo con el relajante. Y así funciona la neostigmina y así funcionan los relajantes. Entonces, el mejor revertidor que hay actualmente que supera a la neostigmina es el Sugamadex, que es una ciclodextrina, que es un ejemplo de un antagonismo químico en el que secuestra, la misma molécula de Sugamadex secuestra relajantes neuromusculares. ¿Qué pasa? Que solamente funciona con rocuronio y con becuronio. Entonces, esa es esa partecita. Tú puedes continuar. Ah, perdón, Betty, un segundito, perdón.
que el tema de los relajantes, ustedes tienen que prestar atención, no por anestesia, porque es que los relajantes neuromusculares y la reversión del bloqueo neuromuscular se utiliza en la clínica, no es exclusiva de anestesia, se utiliza en cuidados intensivos, se utiliza en sala de emergencia y se utiliza en quirófano. Y eso es parte del abanico de medicamentos para situaciones críticas y para quirófano que se utilizan. Así que a eso hay que prestar un poquito de atención. Pero continúa.
Pero no es que no se utilizan los opioides. Lo que pasa es que, obviamente, hay opioides, en anestesia se utilizan opioides potentes, se utilizan a alta dosis, em, y muchos de ellos tienen efectos sedantes. O sea, se combinan las dos cosas. Se combina eh, el efecto sobre el respiratory drive de los opioides, que eso ustedes lo conocen desde fármaco, con el efecto de la sedación y la relajación de los músculos faringeos, entonces, de la lengua y de los músculos faringeos. Entonces, eso favorece mucho a un paciente que ya de por sí, o sea, desfavorece, me quiero decir, favorece mucho al tema de la depresión respiratoria y la hipoxemia. Favorece mucho si encima de eso tiene un problema de apnea obstructiva del sueño. Entonces, esos pacientes, lo recomendable es, no es que se, no es que es eh, intensificar la monitorización y el cuidado y el CPAP, que muchas veces, por ejemplo, sobre todo los pacientes, bien como tú dices, los pacientes no lo saben. Muchísimos pacientes no lo saben. Eh, para eso, en eso trabajan los médicos respiratorios, los terapeutas respiratorios y también los intensivistas que son de pulmocrítica, que muchos de ellos tienden a hacer también medicina del sueño y hacen la monitorización y la terapia. O sea, el diagnóstico, la monitorización y la terapia. Y bueno, los pacientes que sí tienen diagnóstico, que tienen su CPAP en casa, que lo utilizan, entonces se usa en ese mimito, se le indica que lo lleven para utilizarlo después de la cirugía, en el postoperatorio. De nuevo, no es que tú tienes que prescindir necesariamente de un pilar de la anestesia, que es la analgesia, al quitarle los opioides, pero tienes que intensificar la observación y el cuidado preventivo. Ok. ¿Me escuchan? Sí, claro, fuerte y claro. Ok. Yo les voy a continuar hablando sobre el diagnóstico diferencial según los mecanismos fisiopatológicos de la hipoxemia arterial en la unidad de cuidados intensivos post-anestésicos. Para comenzar, es importante saber que la icterectasia y la hipoventilación alveolar son las causas más comunes de la hipoxemia arterial transitoria en este periodo. Sin embargo, cuando un paciente presenta la hipoxemia persistente, la correlación clínica debe de guiar como que la evaluación. Y hay que revisar pues la historia clínica del paciente, el curso de la operación, los signos y síntomas clínicos para poder descartar. Entonces, lo que es la clasificación por mecanismos, tenemos en primer lugar la de Shunt o el desajuste VQ, que es el primer mecanismo de derivación intrapulmonar de derecha a izquierda y es el desajuste de la ventilación-perfusión. Es de las causas más frecuentes, que incluyen la atelectasia, el edema pulmonar, la aspiración de contenido gástrico, el neumotórax y la embolia pulmonar. Entonces, de estas, la atelectasia es la causa más común en el periodo postoperatorio inmediato. Y es fundamental entender que es un punto clave de diferencia en el desajuste de ventilación-perfusión, porque un shunt verdadero no responde al oxígeno suplementario, sino que como que nos ayuda clínicamente pues, a diferenciar de ambos mecanismos. En el caso de la hipoventilación alveolar, este es el segundo mecanismo, que es causado principalmente por los efectos residuales de los anestésicos y de los fármacos bloqueantes neuromusculares. Lo que hace es que la evacuación del gas alveolar nos demuestre la hipoventilación por sí sola y es suficiente para causar hipoxemia en un paciente que respira aire de ambiente. También es importante destacar que en su tratamiento, esto incluye administrar oxígeno suplementario para normalizar la presión arterial del dióxido de carbono mediante la estimulación externa. Reversión farmacológica también del efecto opioide o benzodiazepínico o ventilación mecánica controlada. En el caso de la mezcla venosa, que es el tercer
Bueno, mecanismo. Este es el aumento de la mezcla venosa que generalmente se asocia a estados de bajo gasto cardíaco como la insuficiencia cardíaca congestiva. Normalmente solo entre el 2 y el 5% del gasto cardíaco se desvía a través de los pulmones, con un efecto mínimo en la presión arterial de oxígeno. Sin embargo, en estados de bajo gasto cardíaco o en presencia de edema pulmonar, de telestasia, esta fracción de derivación aumenta significativamente. En el caso de la hipoxia por difusión, esta es causada por la administración de oxígeno nitroso al final de una anestesia, pues de modo con ese mismo óxido nitroso. Y este gas se difunde rápidamente hacia los alveolos, diluyendo el gas alveolar y produciendo una disminución transitoria tanto de la presión de oxígeno como del dióxido de carbono. Sin el oxígeno suplementario, este efecto puede persistir de 5 a 10 minutos después de suspender el anestésico, contribuyendo pues a la hipoxemia, que son los minutos eh, iniciales después de de todo este proceso. También hay otros mecanismos que no están ahí, pero existen dos adicionales, que es el consumo de oxígeno, cuya causa más común son los temblores o los eh, escalofríos postoperatorios, y el segundo, la disminución del suministro del oxígeno, que puede deberse a una desconexión que no es reconocida de la fuente de oxígeno o a un tanque de oxígeno vacío. También debemos de considerar la capacidad de difusión reducida que puede reflejar una enfermedad pulmonar subyacente, como el enfisema, la enfermedad pulmonar intersticial, la fibrosis pulmonar o la hipertensión pulmonar primaria. Siguiente. Hola, ahora yo voy a hablar sobre el edema pulmonar en la unidad de cuidados anestésicos. Y como ya sabemos, el edema pulmonar es una acumulación de líquido en los alveolos. Y obviamente, como no se supone que haya líquido en los alveolos, esto va a alterar el intercambio gaseoso y va a causar hipoxemia en el paciente. Entonces, es una complicación posoperatoria que requiere atención inmediata, ya que puede ser fatal. Las manifestaciones clínicas van a ser disnea y taquipnea, hipoxemia, obviamente, estertores crepitantes cuando auscultamos, con esputo espumoso rosado, cuando ya está grave, y cianosis. Siguiente, por favor. Podemos ver aquí una radiografía donde se ve un patrón alveolar. Eso nos indica que pues hay líquido en esos alveolos. Siguiente. Entonces, ¿por qué va a ocurrir posanestésicamente hablando? Bueno, hay diferentes razones. Puede ser que el paciente esté sobrecargado de líquidos por una administración excesiva. Puede ser que haya una presión negativa, como una obstrucción de la vía aérea, como el ejemplo que dio Betty del laringoespasmo. Puede ser que el paciente desde ya de base tenga un problema de insuficiencia cardíaca y entonces ahí hay una congestión pulmonar y sabemos que pues ahí la presión hidrostática aumenta y entonces eso hace que se haga el edema. O puede ser por aumento de la permeabilidad capilar, como se da en caso de sepsis o en alguna lesión. Siguiente. Entonces, rápidamente, el manejo de esta patología se debe de hacer de manera inmediata, mientras más rápido se pueda identificar mejor y mejor chance tiene el paciente de tener, de sobrevivir, ¿verdad? Entonces, hay unas siglas que es Movida, en donde podemos administrar morfina, oxígeno, vasodilatadores, inotrópicos positivos, diuréticos y mover al paciente de posición, ya que cuando está acostado él se puede sentir que se está ahogando. Pero lo más importante es que debemos de corregir la causa desencadenante del edema, porque por ejemplo, si el paciente tiene un fallo cardíaco y lo que hacemos es solamente
tratar con diurético y ya, el cardiólogo no trata pues la base, entonces va a seguir haciendo edema y va a seguir haciendo edema y así no estamos en nada, ¿verdad? Entonces, nada, básicamente eso. Bien, ahora yo voy a continuar con el seguimiento de la hipoxemia. Después de una anestesia general, no todos los pacientes presentan hipoxemia, por lo que algunas personas consideran que administrar oxígeno suplementario de forma rutinaria puede ser innecesario y costoso. Ese argumento se basa en que la oximetría de pulso, que es un monitor obligatorio de la unidad de cuidados postoperatorios, permite identificar rápidamente a los pacientes que necesitan oxígeno. Sin embargo, hay un número importante de pacientes que sí desarrolla hipoxemia durante su recuperación. Por eso, se debe de esperar a que aparezca el problema. Puede ser riesgoso, ya que requeriría que siempre hubiera equipos disponibles y personal vigilando constantemente a cada paciente. Por esa razón, el uso de oxígeno suplementario continúa siendo una medida segura en el postoperatorio. Siguiente. Ya dentro de las limitaciones de oximetría de pulso, esta es obligatoria para monitorizar la oxigenación del paciente. Sin embargo, hay una limitación importante, ya que esta mide la saturación de oxígeno, pero no evalúa adecuadamente la ventilación, especialmente cuando el paciente ya está recibiendo oxígeno suplementario. Por esa razón, nunca se debe sustituir la evaluación clínica y la observación continua por parte del personal de la salud. Siguiente. En cuanto a sistema de suministro de oxígeno, el dispositivo que se utiliza va a depender de tres factores: la gravedad de la hipoxemia, el tipo de cirugía realizada, la tolerancia del paciente. Además, el oxígeno debe administrarse humidificado para evitar resequedad o irritación de la mucosa nasal o oral. Por ejemplo, se puede dar por cánula nasal, que es el método más utilizado cuando el paciente necesita bajas concentraciones de oxígeno. Se recomienda un flujo máximo de 6 litros por minuto y, como regla práctica, cada litro por minuto aumenta la FiO2 aproximadamente un 4%. Por ejemplo, 1 litro la aumenta un 24%, 2 litros a un 28% y 6 litros a un 44%. Siguiente. También se puede administrar por mascarilla facial simple, que se utiliza cuando el paciente necesita concentraciones mayores de oxígeno y debe de administrarse con un flujo mínimo de 5 litros por minuto, ya que un flujo menor favorece la reinhalación de dióxido de carbono. También se puede administrar por cánula nasal de alto flujo, que es una tecnología ya más reciente y puede administrarse hasta 60 litros por minuto con el oxígeno caliente y casi totalmente humidificado. Sus ventajas son que proporciona una FiO2 elevada y estable, disminuye el trabajo respiratorio, produce un pequeño efecto similar a la cánula nasal, ayudando a mantener abiertos los alvéolos y reduce la necesidad de intubación en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Siguiente. En cuanto a la cirugía de cabeza y cuello, los pacientes que tengan este tipo de cirugía no siempre puede utilizarse una mascarilla facial debido al riesgo de lesionar las incisiones o los colgajos quirúrgicos. Si además existe un taponamiento nasal, tampoco puede utilizarse una cánula nasal, y en esos casos se prefieren alternativas como una carpa facial o una ventilación mecánica siempre y cuando sea necesario. Siguiente. La presión positiva continua en la vía aérea. Esta mantiene una presión constante dentro de las vías respiratorias durante toda la respiración. Su principal beneficio es reclutar los alvéolos colapsados y disminuir la atelectasia y mejorar la oxigenación. Es especialmente útil en pacientes que tengan atelectasia postoperatoria, hipoventilación, apnea obstructiva del sueño, una cirugía abdominal mayor, y en pacientes que sean obesos sometidos a cirugía bariátrica. También puede ser beneficiosa. Algunos cirujanos son cautelosos por el riesgo de distensión gástrica. Siguiente.
Cuando la presión positiva continua en la vía aérea no es suficiente, puede utilizarse la ventilación con presión positiva no invasiva, ya que esta proporciona soporte ventilatorio sin necesidad de intubar al paciente. Está indicado principalmente en pacientes que tengan apnea obstructiva del sueño, EPOC, edema pulmonar cardiogénico, hipoxemia después de la extubación, y esa puede administrarse mediante mascarilla facial o con equipos tipo VIVAP. Sin embargo, también existen contraindicaciones relativas como que haya alguna inestabilidad hemodinámica, alguna alteración del estado de conciencia, un alto riesgo de broncoaspiración, imposibilidad de colocar una mascarilla, una hipoxemia grave que no responde al tratamiento. Siguiente. Entonces, ahora continuando con la hipotensión postoperatoria, además de la hipoxemia, otra complicación importante es la hipotensión, y esa puede verse a 4 mecanismos principales: hipovolémico por una disminución del volumen circulante, distributivo por vasodilatación, cardiogénico por alguna falla del corazón, obstructivo por alteraciones que impiden el llenado o la eyección cardíaca, y si esta no se corrige rápido puede evolucionar hacia un estado de shock con hipoxia tisular y daños a órganos. El tratamiento de lo primero es identificar la causa, las 4 que ya mencioné, y mientras se investiga se puede administrar líquidos intravenosos, hemoderivados si existe hemorragia, vasopresores cuando sea necesario mantener la presión arterial y la perfusión de los órganos. La causa más frecuente es el shock hipovolémico, generalmente es secundaria a pérdida de líquidos o de sangre durante la cirugía o una reposición insuficiente de líquidos. Siguiente. Hola, Ella está teniendo unos pequeños problemas con el internet, pero ya está intentando entrar. Denle unos minutitos. Buenas. ¿Me escuchan? Sí. Sí, la escucho. Perfecto. Disculpe la tardanza. Entonces, la inestabilidad hemodinámica, hablando de este incluye alteraciones de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca que pueden comprometer la perfusión de órganos vitales y aumentar la mortalidad postoperatoria. Vamos a empezar primero con siguiente, por favor, la hipertensión sistémica. Siguiente, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Entonces, la hipertensión sistémica, esta es frecuente durante la recuperación anestésica, especialmente en pacientes hipertensos. Dentro de las causas principales tenemos dolor postoperatorio, hipoxemia, que se mencionó anteriormente, hipercapnia, agitación, escalofríos, náuseas y vómitos, suspensión de antihipertensivos como clonidina o betabloqueadores, consumo de sustancias estimulantes o distensión vesical o intestinal. Dentro de su importancia, esta es que si no se controla, pues puede aumentar el riesgo de sangrado quirúrgico, isquemia miocárdica e incluso eventos cerebrovasculares. Luego tenemos la hipotensión sistémica.
Esta es una de las complicaciones cardiovasculares más frecuentes y se clasifica según su causa en hipovolémica, distributiva, cardiogénica y obstructiva. Primero tenemos la hipovolémica, que es la más común, causada por hemorragia, pérdida de líquido, tercer espacio, reposición inadecuada de volumen. Esta se trata con cristaloides, hemoderivados, existe sangrado, vasopresores cuando sea necesario. Luego con la distributiva, esta se produce por una disminución del tono vascular. Algunos ejemplos podrían ser un bloqueo anorrexial alto, anafilaxia o sepsis. Y dentro de su tratamiento tenemos líquidos intravenosos, vasopresores, como fenilefrina, efedrina o noradrenalina según la causa. Y por último, penúltimo, la cardiogénica, que ocurre cuando falla la función de bomba del corazón, causada por alguna isquemia o infarto, alguna miocardiopatía, arritmias, que puede requerir ecocardiografía y manejo especializado. Y por último, ahora sí, la obstructiva, que se debe a impedimentos mecánicos para el llenado cardíaco, como por ejemplo embolia pulmonar, neumotórax, atención o taponamiento cardíaco. Y este se considera así una urgencia médica. Yo no estoy viendo la PPT proyectada, entonces por favor, para que la pasen. Listo. Bueno, entonces en la isquemia miocárdica, el diagnóstico es difícil porque muchos pacientes aún están sedados y no presentan dolor torácico, pero se debe sospechar cuando vemos cambios en el ecocardiograma, elevación de las troponinas o si el paciente presenta alguna inestabilidad hemodinámica. También los pacientes de alto riesgo requieren evaluación cardiológica inmediata. También arritmias cardíacas son frecuentes en el periodo postoperatorio y suelen ser multifactoriales. Pueden ser causadas por hipoxemia, hipercapnia, dolor, hipertensión, hipotermia, por alteraciones electrolíticas, cambios del volumen intravascular, isquemia miocárdica y algunos medicamentos. Ya pasando a las taquiarritmias, como no estoy viendo la presentación, no sé, pero siguiente. Pasando a las taquiarritmias, la más frecuente es la taquicardia sinusal, causada por dolor, hipovolemia, agitación, hipoventilación y escalofríos. También puede aparecer fibrilación auricular postoperatoria. Esta se trata corrigiendo la causa desencadenante con beta bloqueadores o calcioantagonistas para poder controlar la frecuencia. Cardioversión si la inestabilidad hemodinámica es severa. O amiodarona cuando se busca restaurar cuando se busca restaurar el ritmo sinusal. Luego las bradiarritmias, estas generalmente son de origen farmacológico. Disculpen. Ok, ahora sí, las bradiarritmias esas son de origen farmacológico, generalmente causadas por beta bloqueadores, neostigmina, opioides y dexmedotimidina. En casos severos puede evolucionar, depende de la estabilidad del paciente. Puede evolucionar hasta llegar a paro cardíaco. El manejo general de todo esto es el tratamiento, siempre depende de la estabilidad del paciente. Las prioridades son corregir la causa desencadenante, mantener una adecuada perfusión tisular, administración de líquidos o vasopresores cuando estén indicados, dependiendo de la causa. También la monitorización continua de ecocardiograma y signos vitales, eso ya lo sabemos. Y tratar de inmediato las arritmias que produzcan hipotensión o isquemia. Siguiente expositor, por favor. Hola, ¿me oigo? Sí. Ok, entonces yo ahora voy a hablar sobre la disfunción renal postoperatoria, que es básicamente una complicación frecuente que puede aparecer después de una cirugía y que si no se detecta o trata a tiempo puede provocar lesión renal aguda y otras complicaciones importantes. La disfunción renal postoperatoria es una disminución aguda de la función del riñón
¿Qué ocurre después de una intervención quirúrgica? Se caracteriza por un aumento de la creatinina sérica y con frecuencia por una disminución de la producción de orina. Entonces, el origen de la misma puede ser multifactorial. Normalmente se refiere a sepsis o el estadio muy largo de una estancia hospitalaria. Entonces, esto puede dar riesgo a otras complicaciones e incluso la muerte. Entonces, siguiente. La etiología de la misma se divide en tres: prerrenales, renales y posrenales. Las prerrenales son las más frecuentes y se deben a una disminución de la perfusión renal, como ocurre en la hipovolemia, el bajo gasto cardíaco o la hipertensión intraabdominal o hipotensión. La hipertensión intraabdominal voy a hablar más de ella más adelante. Las renales producen daño directo al tejido renal e incluyen la necrosis tubular aguda, la nefropatía por contraste y la rhabdomiólisis, que también las voy a desenvolver más adelante, y las postrenales, que se producen por una obstrucción del flujo urinario, ya sea por mismas lesiones que pasaron en la cirugía, coágulos o trombo, o problemas con el catéter urinario o algún error al introducir las sondas vesicales. Entonces, entre otros principales factores de riesgo también se encuentran la edad avanzada, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal previa, o sea que este paciente tenga antecedentes de la misma, obesidad y cirugías mayores, etc. Siguiente. Entonces, la oliguria, que es el principal síntoma que se presenta en relación a la disfunción renal, se define como una producción urinaria menor de 0.5 milímetros por kilogramo por hora y suele ser el primer signo de la lesión renal. La causa más frecuente es la hipovolemia, como mencioné anteriormente, y en otros casos la administración en este caso la administración de soluciones cristaloides es la que suele restaurar la perfusión renal y mejorar la diuresis. Entonces, aquí lo que se necesita es que se evalúe continuamente el paciente para evitarlo. Aquí se utiliza por medio de evaluación de hemograma, de evaluación de la orina, donde aquí medimos constantemente el estado de hidratación, la presión arterial, la función cardíaca y también si hay una obstrucción urinaria. También el tratamiento de la misma, como dije anteriormente, se basa en cristaloides de 500 a 10 mililitros si existe hipovolemia, y la monitorización de la diuresis y también una ecografía vesical si se sospecha retención urinaria. Siguiente. Entonces, continuando, la hipertensión intraabdominal, que es aquella que ocurre cuando la presión dentro del abdomen supera los 12 milímetros de mercurio, y si alcanza los 20 milímetros de mercurio ya se acompaña a falla orgánica y se denomina síndrome compartimental abdominal. Entonces, el aumento de esta presión reduce la perfusión renal al comprimir los vasos sanguíneos del riñón, provocando oliguria e incluso anuria. Entonces, y también reduce la filtración glomerular. Y en general, como que las funciones renales no van a funcionar de igual manera porque hay menos sangre llegando. Entonces, aquí el tratamiento consiste en disminuir la presión abdominal mediante descompresión gastrointestinal. También hay que corregir el balance hídrico con cristaloides, y en casos graves, si ya supera los 20 milímetros de mercurio, hay que hacer descompresión quirúrgica. Siguiente, por favor. No era esa que iba, parece que ahorraron una diapositiva, pero está bien. Entonces también está la ¿No hay otra diapositiva que se movió? Ok, sí, esa misma. Ok.
Ok. Entonces también está la rhabdomiólisis y nefropatía por contraste, que la rhabdomiólisis es básicamente la destrucción del músculo esquelético con liberación de mioglobina, que puede ayudar a lesionar los túbulos renales y producir una insuficiencia renal aguda. Su tratamiento se basa básicamente o principalmente en una hidratación agresiva y corregir cualquier alteración electrolítica, que la primera que se puede evidenciar en estos casos es la SK elevada y produce una necrosis tubular aguda. Esta también se puede dar por ejemplo, cuando las personas tienen un accidente, por aplastamiento, por hacer ejercicio excesivo y también postoperatorio. Entonces, otra causa importante de la disfunción renal es la nefropatía por contraste, que es lo que se usa para hacer estudios o imagenología, donde se administra un contraste intravenoso para visualizar las vísceras. Y este normalmente puede aparecer 24 a 48 horas después de administrarlo. Entonces, aquí lo que normalmente es reversible, pero hay que tener mucho cuidado porque los pacientes que hacen disfunción renal por esto es pacientes que ya han tenido una insuficiencia o algún tipo de daño renal anteriormente, lo que no es muy común. Entonces, la medida preventiva es mantener una hidratación adecuada antes y después del procedimiento con solución salina. También evitar medicamentos nefrotóxicos y utilizar la menos dosis posible de contraste. Si se conoce que el paciente tiene alguna complicación renal. Siguiente. O anterior. Ok, gracias. Entonces, aquí la prevención para la disfunción renal sería mantener la perfusión renal adecuada. También cuando están operando el paciente o ya sea postoperatorio, estar vigilándole la presión arterial para que evitar una hipotensión prolongada, que es lo que puede alterar el filtrado glomerular. También utilizar cristaloides balanceados, que no se recomienda mucho la solución salina del 0.9% porque hace mucho más daño que los cristaloides. También corregirse a hipovolemia, una hemorragia, etcétera. También monitorizar la diuresis y creatinina. Hay que estar arriba de los pacientes y verificar si están orinando o no. Y también tener muy en tanto los pacientes de alto riesgo. Entonces, ya, siguiente. Continuando con el próximo tema. Entonces, buenas noches. Yo voy a estar hablando sobre la hiponatremia postoperatoria. En esta tabla se presenta una complicación frecuente durante la recuperación de la anestesia. Se considera hiponatremia cuando la temperatura central del paciente es menor de 36 grados Celsius. Esto ocurre principalmente porque durante la anestesia el calor corporal se redistribuye desde el centro del cuerpo hacia las extremidades y también se pierde el calor durante el procedimiento quirúrgico. Entre los principales factores de riesgo se encuentra la anestesia general o neuroaxial, la edad joven, las cirugías prolongadas, los reemplazos articulares y la presencia de una temperatura central baja. Además, los escalofríos pueden aparecer tanto en pacientes hipotérmicos como en pacientes con una temperatura aparentemente normal. Esta complicación es importante porque puede alterar la coagulación, aumentar el sangrado, retrasar el metabolismo de los medicamentos anestésicos y prolongar el bloqueo neuromuscular. Como consecuencia, el paciente puede tardar más tiempo en despertar y permanecer por más tiempo en la unidad de recuperación. También puede aumentar el consumo de oxígeno y el riesgo de complicaciones cardíacas. El manejo se basa principalmente en vigilar las temperaturas del paciente y comenzar un calentamiento activo. Se puede utilizar mantas calientes o dispositivos de aire caliente forzado. También se debe vigilar el sangrado y el estado de conciencia y la recuperación muscular. Cuando los escalofríos persisten, puede utilizarse medicamentos como la meperidina, siempre bajo supervisión del anestesiólogo. Siguiente.
Ya en esta tabla les voy a explicar las náuseas y vómitos postoperatorios, o mejor conocido por su sigla NVPO. Son una de las complicaciones más frecuentes después de la anestesia y pueden aparecer durante las primeras horas de recuperación. Aunque muchas veces no presenta un peligro grave, puede causar mucho malestar, retrasar el alta del paciente y aumentar el riesgo de aspiración de contenido gástrico. Los factores de riesgo se dividen en 3 grupos. Primero están relacionados con el paciente, como ser mujer, no fumar, tener antecedentes de náusea, vómito o mareo por movimiento, ser menor de 50 años y necesitar opioides después de la cirugía. También existen factores relacionados con la anestesia, como el uso de anestésicos volátiles, óxido nitroso, dosis elevadas de opioides y la utilización de noestigmina para revertir el bloqueo neuromuscular. Ya por último, están los factores relacionados con la cirugía, especialmente el procedimiento prolongado, la pararoscopía, la colicectomía y la cirugía ginecológica. La prevención puede comenzar en la planificación anestésica, siempre que sea posible. Se puede utilizar anestesia regional, disminuir los anestésicos volátiles y reducir los opioides mediante una analgesia multimodal. Dependiendo de la cantidad de factores de riesgo, se administran 2 o más medicamentos antiméticos de diferentes clases. Entre los antiméticos se encuentra el ondansetron, el droperidol, la metoclopramida y los antihistamínicos, la escopolamina y la apripitant. Si el paciente presenta náuseas o vómitos en la unidad de recuperación, se debe evaluar causas corregibles, revisar la hidratación y utilizar un medicamento de una clase diferente a la utilizada previamente. No se recomienda repetir inmediatamente el mismo antimético, especialmente dentro de las primeras 6 horas. En conclusión, identificar los factores de riesgo permite prevenir las náuseas y los vómitos, mejora la comodidad del paciente y favorece una alta más rápida y segura. Siguiente. Yo les estaré hablando sobre la profilaxis del delirio postoperatorio. El delirio postoperatorio se define básicamente como una alteración aguda y fluctuante del estado mental que reduce el estado de conciencia y alteración de la atención. El delirio por lo general comienza en la sala de recuperación, pero este puede ocurrir hasta 5 días después de la cirugía. Es importante que para la profilaxis del delirio se identifique antes de la cirugía a los pacientes, por ejemplo, con alto riesgo de delirio mediante herramientas de detención. Ejemplo, la AWOLS, se las explicaré un poquito más adelante. Luego está incluir a los pacientes de alto riesgo, que es un programa de reducción del delirio con medidas preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias. Y luego al final está en la UC para evitar medicamentos potencialmente dilirógenos que siempre lo más que sea posible. Por ejemplo, lo que son anticoligénicos, hipotónicos sedantes y la meperidina. Siguiente, porfa. En cuanto a identificar antes de la cirugía a pacientes con alto riesgo de delirio, como había dicho, se utiliza lo que es la herramienta de detención del riesgo, la AWOLS. En la A vamos a tener en una edad igual a 70 años de edad. En la W vamos a tener la disminución de la función. En la O vamos a tener la pérdida de peso. En la L vamos a tener enfermedades graves. Y la S, alteración sensorial, ya sea por visión o audición. Cabe destacar que el riesgo alto viene siendo un puntaje de igual o más a 4. Otros factores de riesgo relevantes son, por ejemplo, los antecedentes de delirio previo o deterioro cognitivo, la demencia, accidentes cerebrovasculares previos, depresión, polifarmacia, es decir, de 5 o igual a más 5 medicamentos, alcoholismo, cirugía de urgencia, dolor severo e inmovilidad. Siguiente, por favor. Hay un programa de reducción del delirio que se divide en 3, en preoperatorio, o sea, una evaluación cognitiva basal y optimización de las comorbilidades del paciente, corregir trastornos metabólicos, ya sea, por ejemplo, alteración electrolíticas, anemia o deshidratación,
educar al paciente y familia sobre el riesgo y prevención y evitar las benzodiazepinas innecesarias. El intraoperatorio se utilizan lo que son anestesias balanceadas para evitar dosis excesivas de anestésicos y opioides, preferir anestesia regional cuando sea posible, mantener oxigenación, normocapnia, normotermia y perfusión adecuada, evitar hipotensión y minimizar el uso de anticoligénicos y merepidina. Como postoperatorio, se utiliza lo que es la reorientación frecuente en tiempo, lugar y persona, movilización temprana y fisioterapia, asegurar sueño nocturno, no interrupciones innecesarias al paciente, hidratación y nutrición adecuadas, control óptimo del dolor, uso de ayudas sensoriales y presencia y apoyo de la familia cuando sea posible. Siguiente, por favor. En cuanto a la UPA, evitar medicamentos con potencial dilirógenos que siempre sea posible. En estos, aquí ubiqué la tabla para que puedan ver básicamente las dosis que se utilizan para adultos. Lo más óptimo en este acápite es minimizar el uso de los fármacos de riesgo, por ejemplo, lo que son la atropina, la cloromazepina, etcétera. Eso es lo que van a causar en los pacientes, por ejemplo, es alterar el neurotransmisor central y va a aumentar el riesgo de delirio. En cuanto a los hipnóticos sedantes, por ejemplo, las benzodiazepinas, estas van a producir una sedación muy prolongada y alteración cognitiva y, por lo tanto, va a aumentar el riesgo de delirio. Esta se puede evitar como premedicación rutinaria. Y por último, la merperidina, que es un metabólico normoperidina que se acumula especialmente en ancianos o que tienen insuficiencia renal y genera lo que es una neurotoxicidad, o sea, una excitación, hay temblores, hay convulsiones y por consiguiente delirio. Siguiente, por favor. Estos se deberían utilizar únicamente cuando el beneficio es superior al riesgo, indicados solamente en situaciones específicas donde el beneficio clínico sea mayor que el riesgo del delirio. Estas indicaciones, por ejemplo, suelen ser las convulsiones, la abstinencia a benzodiazepinas o alcohol y otras indicaciones específicas, por ejemplo, como espasmos muscular severo, anestesia o procedimientos diagnósticos. Como principio clave, se utiliza la menor dosis efectiva por el menor tiempo posible, evaluar el riesgo-beneficio en cada paciente, monitorear estrechamente el estado mental y reevaluar y suspender tan pronto ya no sea necesario. Siguiente, por favor. Luego está lo que es el despertar tardado, que básicamente se refiere a la recuperación más lenta de lo esperado del estado anestésico del paciente, evidenciada por la falta de respuesta adecuada a estímulos verbales o físicos. La mayoría de los casos son transitorios y reversibles, pero es fundamental reconocer lo más antes posible causas para brindar un manejo adecuado y oportuno. Algunas causas del despertar tardado tenemos como efectos farmacológicos residuales, por ejemplo, anestésicos inhalados o intravenosos de dosis alta o infusión prolongada, opioides, benzodiazepinas y otros sedantes. Está también el bloqueo neuromuscular residual. En cuanto a factores relacionados con el paciente, esto se puede deber a edad avanzada, a enfermedad hepática o renal que altera el metabolismo y la eliminación de fármacos, trastornos metabólicos, por ejemplo, como la hipoxia o hipotermia, y enfermedades neurológicas persistentes. Como factores relacionados con el procedimiento, pueden ser procedimientos prolongados, o sea, de muchas horas. También está pérdida sanguínea significativa o cirugías que involucran el sistema nervioso central. Entre otras causas, puede ser por hipotensión prolongada que puede causar isquemia cerebral, relaciones adversas a medicamentos o alteraciones del equilibrio ácido-base. El mejor manejo es, obviamente, como ya yo había dicho, la identificación temprana y el tratamiento de la causa subyacente para poder incluir un soporte ventilatorio, corrección de alteraciones metabólicas y uso de antídotos específicos si corresponden. Los dejo con mi siguiente compañero. Hello, ¿se escucha? Sí. Entiendo que esta es la última parte, ¿verdad?
Sí, La de... Ah, muy bien, la de alta, ok. criterios de alta. Entonces, para continuar, vamos a pasar a los criterios de alta. Realmente, aunque cada institución pueda tener sus matices, es decir, sus propios criterios de alta, generalmente estos son universalmente aplicables. En general, la observación del paciente debe prolongarse hasta que de este se haya descartado por completo el riesgo de depresión cardiorrespiratoria. En segundo lugar, para la cirugía ambulatoria, es obligatorio que el paciente salga acompañado por una persona responsable. Ahora bien, hay dos prácticas que han cambiado. Ya no se debe exigir de forma rutinaria que el paciente orine antes del alta, ni tampoco que tolere líquidos claros. Esto solo se aplica en casos muy seleccionados. Y ya por último, no existe un tiempo mínimo de estancia obligatorio en la unidad. El alta se determina por la evolución clínica, no por el reloj. Al final, el objetivo final de todos estos criterios es minimizar el riesgo de depresión respiratoria o neurológica una vez que el paciente abandone el sitio. Siguiente. Ok, sistemas de puntuación post-anestesia. Aquí tenemos dos tablas, ya que para estandarizar este proceso y facilitar la toma de decisiones, utilizamos sistemas de puntuación. El más conocido, que está a su izquierda, y es de izquierda, es la escala de Aldrete modificada. Esta va a evaluar 5 variables: actividad respiratoria, circulación, conciencia y saturación de oxígeno. Cada una se va a evaluar del 0 al 2 y requiere un puntaje mayor o igual a 9 para que el alta sea aceptada. Sin embargo, la tabla que está a su derecha, para decidir el alta definitiva a casa, especialmente en la cirugía ambulatoria, usamos el sistema PATS. Este es más funcional porque además de que evalúa los signos vitales, este va a evaluar al paciente, evalúa si el paciente puede caminar sin mareos, el control del dolor del paciente, las náuseas y el sangrado quirúrgico. Al igual que Aldrete, se necesitará una puntuación mínima de 9 para así considerar que el paciente está en condiciones óptimas para regresar a su domicilio de manera segura. Ya. Siguiente. Muchas gracias. Muy bien. La verdad es que lo hicieron excelente. Como ustedes vieron, más allá de algunas pocas consideraciones respecto a cómo se organiza y eso, básicamente el grueso del tema o el contenido es principalmente de fisiopatología. Así que yo entendía y así, y por lo que veo así fue, ustedes no iban a tener muchos problemas con ese tema. Entonces, muy bien, excelente. Ya la semana que viene, quedamos en que va a ser presencial y ustedes déjame ver, ¿dónde está? Es que no la tengo aquí, o no sale con ese nombre. La señorita que me escribió. Aquí estoy, profe. Bueno, tú me avisas en qué quedan con respecto a la hora. Necesito a que sean todos, o sea, que vayan juntos. Perfecto, yo le aviso. Discutimos por el grupo y le aviso en qué quedamos. Sí. Entonces, realmente el examen va a ser solamente de lo que ustedes vieron después del parcial y que dimos, o sea, monitorización respiratoria y la parte de esta parte de cuidado posanestésico. Pero aún así, para que no el programa no quede cojeando con esa partecita que faltó, vamos a ver si, porque esa es otra de las razones por las que quiero que estén juntos todos, para entonces por lo menos mencionárselo, describírselo un poquito por arriba a la parte de monitorización general.
Entonces ya saben, el examen sí va de la parte de monitorización respiratoria y la parte de URPA. Ustedes tienen la diapositiva que está súper completa, la que ustedes hicieron. Y la parte de la diapositiva de respiratorio yo se la voy a mandar. Te la voy a mandar a ti y Wildaña, tú oye. Y nada, pues, bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias. Ok. Gracias. Bien.